Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que hablaremos sobre las posibilidades reales de que este gobierno de Guillermo Lasso sea un buen gobierno. No digo de que no se pueda sostener, a no dudarlo, esto de que el gobierno se sostenga a los 4 años es un asunto de la embajada norteamericana, porque simplemente si en Venezuela Maduro ha podido sostenerse gracias a la ayuda de China y Rusia, la pregunta es por qué no va a poder sostenerse Guillermo Lasso gracias a la ayuda del gobierno norteamericano. Pero también es muy cierto que el gobierno norteamericano y Guillermo Lasso están abonando el terreno para que ya sea Rafael Correa, directa o indirectamente, regrese al poder, o para que los líderes indígenas, entre esos Leonidas Issa, sea el próximo presidente de Ecuador. Están abonando el terreno. Pero, ¿cuáles son los factores que deciden si este gobierno va a ser exitoso o no, o va a poder sostenerse o va a ser un fracaso más? Señalaremos que hay 3 adversarios terribles del gobierno. El primero, por supuesto ya sabemos que la pandemia es el principal problema, pero el presidente pudo haber sacado éxito y declarado salvador de la patria si las vacunaciones que hizo salvaban al Ecuador en los 100 días que él dijo que podía hacerlo. En realidad vacunó 100 días, lo que nunca se pensó es que podía llegar la variante Omicron y echar abajo todo lo que ha sido la vacunación y prolongar hasta ya 2 años, que es lo que estamos viviendo, esta pandemia que ha destrozado la economía y la estabilidad de las familias. En esta situación, los desocupados, los indígenas y un grupo muy especial, los ex becarios, que son 20.000, ni más ni menos, se convierten en los principales enemigos del gobierno. ¿Por qué se convierten en los principales enemigos del gobierno? ¿Cómo pudo esta cosa ser posible? ¿Cómo sucedió? Bueno, los desocupados, evidentemente, la pandemia pues mandó a la calle a un montón de gente, al igual que el gobierno de Lenín Moreno. Y el gran problema es que la diferencia entre los desocupados antes de la pandemia y los desocupados después de la pandemia es que los desocupados ahora son gente que necesita pagar electricidad, necesita pagar agua, educación de sus hijos, transporte, medicinas, alimentos, y eso significa endeudarse. Antes, los desocupados en el siglo XX, hasta mediados, prácticamente la última cuarta parte del siglo XX, eran desocupados que, bueno, no tenían agua, no tenían casa, no tenían electricidad, no tenían celular, no tenían que pagar celular, no tenían que pagar tampoco los megas del celular, todo eso. Hoy, los desocupados son gente que está endeudada todos los días y todos los días se endeuda más. Pero a esto se suma no solamente el pago de los servicios como la electricidad, el agua, el internet, sino que también se suma de los impuestos ahora. Todos los ecuatorianos tienen que pagar impuestos porque tienen su casita, tienen su automóvil, tienen su cualquier cosa, y todo eso paga impuestos, su negocio. Pero además tenían que pagar al IES y ya no pueden pagarlo, están saliéndose del IES, pero sin embargo quieren todavía mantener, porque si no, imagínense, son 15 años, 10 años, 20 años de aportaciones que si la noche a la mañana se van a la calle, desaparecen. Entonces ellos tratan de mantener las aportaciones por cuenta propia.
eso también se convierte en deuda. Como consecuencia de todo eso, se produce esta ola de desempleo, esta ola de migración que sale del país, y todos estos desocupados, que son ahora la más gran mayoría del Ecuador, desde los muchachos que tienen 16 años y pueden votar, hasta los viejos que también pueden votar, no importa cuántos años tengan, y que se encuentran en una situación delicada. Todos ellos se convierten en votantes, y estos votantes, por supuesto, van a votar en contra del que les cobra los impuestos, del que les cobra los intereses en el banco, los que les cobran las moras, lo que les cobran el IES, lo que les cobran por los servicios eléctricos, por el servicio de agua, por los impuestos de sus propiedades, en fin. Toda esta gente se vuelve enemiga del gobierno vigente, porque este gobierno no ha sido sensible, no se ha dado cuenta que no podía seguir cobrando altas tasas de impuestos, que no podía seguir cobrando altas tasas por los servicios, y eso es una soga al cuello que tiene este gobierno. Los indígenas, por supuesto, que históricamente han sido los más pobres del país, hoy son los más organizados del país. Y estos indígenas, que son los más organizados del país, nos demuestran que la historia de la humanidad, cuando un grupo de seres humanos se organizan, por ejemplo, los campesinos de mongoles se organizan y forman las hordas mongolas y conquistan el mundo. Llegan a conquistar a más de 100 millones de seres humanos, y ellos no eran tantos. Tenían apenas 40.000 jinetes. ¿Cómo llegaron a conquistar y dominar a 100 millones de seres humanos? Vean ustedes, es más, ni siquiera 100, porque conquistaron China. Probablemente fueron 300 o 400 millones de seres humanos que llegaron a tener bajo su dominio 40.000 jinetes. Hoy los indígenas, que no son, sino muchos menos que los discapacitados de este país. En este país, los discapacitados de este país son 1.400.000, están organizados por Lenín Moreno, que es gracias a ellos que llegó a ser presidente de la República. Los indígenas no llegarán ni a 100.000, los indígenas organizados, pero están organizados y tienen una enorme capacidad de movilización y un gran resentimiento social, porque históricamente han sido discriminados y quieren el poder, pero además tienen la capacidad de controlar el abastecimiento de las ciudades de alimentos, porque ellos son los productores de alimentos de las ciudades, y además, como están en los campos, tienen la capacidad de controlar las vías, y entonces pueden bloquear el abastecimiento de las ciudades y crear un colapso de abastecimiento en las ciudades, y de esta manera derrocar al gobierno. No se trata de que ellos se van a ir de puñetes en las calles. Ahí no tienen ninguna posibilidad de ventaja frente a un grupo de hombres armados hasta los dientes, asesorados internacionalmente, con gases, con armas de corto y del gran alcance, con gases, con aparatos, con motores, máquinas, trucutrus y todo eso, hasta caballos y perros, que en las ciudades son muy eficaces para frenar los paros, pero en los campos no sirven para nada, porque los campesinos simplemente van y bloquean la carretera aquí, y cuando la policía va a abrir el paso en ese lugar, simplemente se mueven más allácito y lo bloquean más allá. Y eso significa que tenemos miles y miles de kilómetros de carretera donde podemos bloquear, y no tenemos miles y miles de soldados lo suficientes para movilizarlos hasta esos lugares todo el tiempo que se estén bloqueando. Es como un COVID
que produce trombos en las arterias, y produce aquí, produce allá, produce acá, y produce allá, y produce acá, y bloquea, y finalmente nos mata. Los indígenas tienen esa capacidad que no tiene ninguna otra organización social en el Ecuador. Por eso son los que realmente pueden derrocar al gobierno. Pero hay un grupo especial de seres humanos que en cambio son los más inteligentes de este país. Fueron a educarse en las mejores universidades del mundo, en 20.000 estudiantes en las 100 mejores universidades del mundo. Eran las mentes más brillantes del país. Se prepararon, fueron allá, y no solamente que aprendieron, sino que además establecieron relaciones en ese país al que fueron a estudiar, lo que les permite trabajar en el Ecuador y fuera del Ecuador. Esta gente que representa la inteligencia humana y que tiene que enfrentarse a una serie de presidentes que son absolutamente incapaces. Lenín Moreno era un administrador de empresas que ganó, después de 8 años de estudiar, porque era bien tonto, el título en una carrera que solo requiere 4 en la Universidad Central. Y ese llega a ser presidente. Y el actual presidente apenas es un bachiller, con una astucia para los negocios. No discutimos, es inteligente para hacer negocios, es inteligente para ser banquero, y es inteligente para hacer contubernio y política, a tal punto que ha sido principal asesor del gobierno de Guillermo Lasso, de Yamil Maguad, que nos llevó a la quiebra bancaria, a la gran emigración, y él estaba ahí, pero le fue muy mal, fue muy equivocado en su inteligencia, pero se hizo ultramillonario, llegó a ser multibillonario, y hoy dirige el país con una cojera que le impide una presencia física y que nos hace pensar que en el Ecuador realmente es un país de discapacitados. Pues tuvimos un presidente discapacitado antes y un semidiscapacitado ahora. ¿Qué diablos pasa? Debe haber un problema en el Ecuador, un problema serio de salud. Y ahora, este presidente, que tiene muchas dificultades físicas y que tiene mucha baja preparación estudiantil, digamos, intelectual, que sabe contar billetes, pero no sabe entender ideas, entonces nos controla. Y frente a él hay un grupo de gente que se formó en las 100 mejores universidades del país y que ahora se les obliga a regresar a este país a vivir la desocupación, porque tienen que estar aquí en el país devengando la beca, en un país donde la gente no tiene trabajo, no hay trabajo, estamos en la crisis, no hay empleos, y entonces les fuerzan a esos inteligentes del país, a los mejor preparados, a vivir en la desocupación. Y esta es la clave para que esos que están forzados a ser desocupados en este país reaccionen, usen toda su inteligencia, su elocuencia, su vivacidad para tumbarle al gobierno, para cambiarlo, para exigir o el retorno de Correa, que fue el que les dio la facilidad para ir a estudiar y prepararse, y les prometió que continuarían, y por supuesto para denunciar y para oponerse a aquellos que traicionaron el proyecto y los dejaron en la calle, y ahora los quieren volver a someter y los quieren obligar a estar en este país
Cuando los indígenas, los pobres, los narcos, todo el mundo se larga de él. Entonces esta gente, que no es tonta, sino que es al contrario la más brillante del país, lógicamente, junto con los indígenas y junto con los endeudados, se convierten en los 3 peores enemigos de este gobierno. Muchas gracias.